Hoy, tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado Alabemos a Dios y jactémonos de Dios. Hay un dicho que expresa: los sermones son hacia las personas, las oraciones son hacia Dios y las alabanzas son hacia ambos, Dios y las personas. Lo memoricé porque me parecía un muy buen dicho. ¿No están de acuerdo? Las personas dicen que los sermones entregan la palabra de Dios para encontrar al pueblo celestial, que son los pecadores, mientras que las oraciones conmueven el corazón de Dios y las alabanzas conmueven los corazones tanto de Dios como de las personas. Primero busquemos la profecía sobre alabar a Dios en Isaías capítulo 62. Vayamos al capítulo 62 de Isaías. En el versículo 6 está escrito: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche. No callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua, hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. La Biblia testifica la razón por la que Dios establecerá a Jerusalén. A ella le corresponde recibir la gloria y la alabanza de todo el mundo. Según el libro de Gálatas, ¿a quién se refiere Jerusalén? La Biblia nos hace saber que se refiere a nuestra madre. Averigüemos primero acerca de Dios. Veamos el libro de Mateo capítulo 6, versículo 8. En Mateo capítulo 6, versículo 8, Jesús dice: no os hagáis, pues, semejantes a ellos. ¿Quién es Dios para nosotros? Él es nuestro Padre, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Dios es nuestro Padre. Versículo 9. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El nombre de Dios realmente merece ser santificado con reverencia. Debería ser nuestra fuente de orgullo y tema de alabanza. ¿Cómo nos dijo Jesús que llamemos a Dios cuando oramos? Jesús nos enseñó a llamar a Dios Padre Nuestro cuando oramos. Este versículo es increíblemente importante. También veamos el capítulo 4 de Gálatas. Veamos cómo Dios definió nuestra relación con Él en Gálatas capítulo 4, versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, es decir, del cielo, ¿quién es ella? La cual es madre de todos nosotros, es libre. Ciertamente tenemos al Padre Celestial y a la Madre Celestial. En otras palabras, podemos dar alabanza y gloria a Dios cuando tenemos una fe firme, conociendo que existen Dios Padre y Dios Madre. ¿No es verdad? Hace unos 2000 años, el apóstol Juan deseaba mucho ver a la desposada, la esposa del Cordero. El ángel le dijo: te mostraré a la esposa del Cordero. Y luego le mostró la ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo. El ángel mostró a Jerusalén como un símbolo de la esposa del Cordero. Aunque el apóstol Juan anhelaba ver la realidad de Jerusalén, no pudo hacerlo. ¿Y nosotros hoy, acaso no la vemos? Cuando consideramos nuestra posición, nos damos cuenta: en verdad somos benditos. ¿Qué tan importante y grande es la posición de uno de los 12 discípulos de Jesús? Incluso el apóstol Juan, que ocupaba una posición tan importante, no pudo verla. No obstante,
Nosotros estamos recibiendo tal gracia en este momento. Por lo tanto, nunca olvidemos lo benditos que somos. Veamos el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. Génesis, capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. A pesar de que Dios dijo, hagamos al hombre, otras iglesias enseñan que solo existe un Dios que creó a la humanidad. Sin embargo, dado que en la Biblia está escrito que el creador de la humanidad dijo, hagamos, está claro que Dios el creador no es uno solo, ¿no es verdad? Entonces, ¿estaría bien si cambiamos una palabra de la Biblia? En Deuteronomio y Apocalipsis está escrito que nunca debemos cambiar ni una sola palabra de la Biblia. Considerando esto, podemos afirmar que la palabra hagamos definitivamente no es una expresión en singular. Dicho de otro modo, podemos confirmar que no hubo un solo Dios que creó a la humanidad, ¿no es verdad? Observen detenidamente. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. ¿A quiénes creó? Varón y hembra los creó. ¿A imagen de quién fueron creados el varón y la mujer? El hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios. En otras palabras, puesto que no solo existe la imagen masculina de Dios, sino también una imagen femenina. ¿Cómo se expresó Dios? Dios dijo, hagamos al hombre. La imagen masculina de Dios se denomina Dios Padre. Entonces, naturalmente, ¿cómo deberíamos llamar a la imagen femenina de Dios? Deberíamos llamarla Dios Madre. Cuando escudriñamos la Biblia comprendiendo la existencia de nuestros padres espirituales, Dios Padre y Dios Madre, quienes crearon al hombre en Génesis, podemos comprender la verdad plenamente. Existe Dios Padre que tiene la imagen masculina. No obstante, ¿quién más existe? Debemos reconocer que definitivamente existe Dios Madre que tiene la imagen femenina. Debemos llegar a ser los que alaban a nuestro Padre y se jacten de Él. Y también los que glorifican a la Madre y le expresan gratitud. Dado que hemos recibido la misión de ser atalayas para jactarnos de Jerusalén, según la profecía escrita en Isaías capítulo 62, ¿qué debemos hacer? Debemos jactarnos de ella ante el mundo entero. Tenemos el mayor motivo de orgullo. En el pasado, los niños a menudo se jactaban de sus padres en los patios de recreo diciendo, oye, mi papá es muy fuerte, mi papá es muy guapo. En este sentido, nosotros debemos jactarnos aún más de nuestro Dios. Aunque la modestia tiene sus méritos, cuando se trata de alabar a Dios, debemos expresarnos con mayor entusiasmo. Dios me ha concedido estas bendiciones, mi familia, mi grupo y mi región. Dios siempre ha otorgado bendiciones a nuestra iglesia. ¿Ustedes tienen un padre que les enseñe a guardar la Pascua? ¿Tienen una madre que les enseñe a guardar el nuevo pacto? Nosotros hemos llegado a conocer el día de reposo a través del Padre y la Madre, ¿no es verdad? Alabemos a Dios y jactémonos de Él. Todos los hijos de Sión tenemos que saber cómo hacerlo. Por eso, el profeta Oseas dijo que entre las cosas que se necesitan para servir a Dios, debemos proseguir en conocerlo y jactarnos siempre de Él. Vayamos al libro de Oseas, capítulo 6, versículo 3. Oseas, capítulo 6, versículo 3. Y conoceremos, y proseguiremos en conocer a Jehová. Conocer a Jehová quiere decir conocer a Dios, ¿no es así? Tenemos que esforzarnos en conocer a Dios.
como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Pasemos al versículo 6. En el versículo 6 está escrito: porque misericordia quiero y no sacrificio. Y, ¿qué más desea Dios? Conocimiento de Dios, más que holocaustos. Aquí, Dios quiere enseñarnos. Aunque miles de cultos, sacrificios y oraciones son importantes, sobre todo, quiero que tengan un correcto conocimiento de Dios. Entonces, ¿las numerosas iglesias de hoy realmente conocen y sirven a Dios? Ellos están sirviendo a un Dios que solo existe en sus propios pensamientos e ideas. Por otro lado, nosotros estamos recibiendo, adorando y alabando al Dios de quien la Biblia da testimonio, ¿verdad? ¿Cuál es la evidencia en la que nos basamos para decir, Él es nuestro Padre, ella es nuestra Madre? Y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Jesús, quien vino a esta tierra hace 2000 años, nos aclaró esto. Si en la Biblia no existiera ningún testimonio, no tendríamos que creer en ello. Pero si en la Biblia estuviera testificado, entonces, ¿no deberíamos creer y seguir lo que está testificado? ¿Qué es lo que está escrito en Isaías capítulo 25? Este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Allí se presentan varias señales para que reconozcamos al verdadero Dios. Las señales son el vino añejo y la fiesta donde Él destruirá la muerte para siempre. Hace unos 2700 años, Isaías profetizó acerca de la época del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué clase de vino es el vino añejo que puede destruir la muerte para siempre? Hay decenas de miles de diferentes tipos de vino en el mundo. Entre todas las clases de vinos, ¿cuál es el vino que puede destruir la muerte para siempre? ¿Existe algún otro vino además del vino de la Pascua, del Nuevo Pacto? Dios dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, los testimonios sobre el Padre y los testimonios sobre la Madre deben encontrarse escritos en la Biblia. Como vemos, ¿qué dijo Dios en Génesis capítulo 1, versículo 26, el primer capítulo de los 66 libros de la Biblia? Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. La Biblia nos enseña claramente que el Dios que creó a la humanidad no es solo uno. Dios creó a la humanidad a imagen de Dios y no a la imagen de ningún ángel. Puesto que el varón y la mujer fueron creados a imagen de Dios, significa que existe un Dios con una imagen masculina y otro Dios con una imagen femenina. Aquel Dios que creó a la humanidad nos concedió vida, aliento y nos permitió existir. Antes de nuestro nacimiento en esta tierra, Dios Padre y Dios Madre ya existían. La Biblia nos despierta a la existencia de Dios Madre mediante Gálatas, capítulo 4, y a la existencia de Dios Padre mediante Mateo, capítulo 6. Se nos ha enseñado a dar gracias, gloria y alabanza eternas al Padre y a la Madre celestiales, quienes son los creadores. Es porque en Isaías capítulo 53 está profetizado que el Padre celestial sería despreciado, azotado, herido y abatido por nuestras rebeliones e iniquidades. Por otro lado, Isaías capítulo 50 muestra que la Madre Celestial ha soportado el dolor y la tristeza debido a los pecados y transgresiones de sus hijos en el cielo. ¿No es así? Entonces, ¿qué nos manda la Biblia que hagamos con respecto a Dios? Den gracias, alabanzas y gloria a Dios. En la Biblia están escritas estas palabras repetidamente.
Entonces, ¿dónde mora el Dios a quien debemos dar gloria, gracias y alabanza? ¿De qué Dios debemos jactarnos? Vayamos a Isaías capítulo 33. Isaías capítulo 33, versículo 20. Mira a Sión, ciudad de nuestras fiestas solemnes. Tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota. Porque ciertamente allí, ¿dónde es este lugar? Ciertamente en Sión será Jehová Dios para con nosotros fuerte. Dice que Dios morará con nosotros en Sión, lugar de ríos, de arroyos muy anchos, por el cual no andará galera de remos, ni por él pasará gran nave, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. ¿Y qué hará? Él mismo nos salvará. La Biblia nos muestra claramente que Dios nos rescatará a todos del pantano del pecado, de las cadenas de la muerte y del tormento del infierno. Dios definitivamente nos salvará. Vayamos al versículo 24. No dirá el morador, estoy enfermo, al pueblo que more en ella, le será perdonada la iniquidad. En otras palabras, ¿qué clase de gracia reciben aquellos que moran en Sión? Aquellos que moran en Sión recibirán el perdón de pecados. ¿Quiénes son los que necesitan ser perdonados de sus pecados? Son los pecadores. Si no hubiera pecado, la aparición de la palabra perdón en la Biblia no tendría sentido. El término perdón de pecados está escrito en la Biblia debido a que hemos pecado. Según el versículo 24, ¿qué gracia concede Dios a los que moran en Sión? Les concede el perdón de los pecados. Por lo tanto, ¿qué dice Dios a través de su profeta en Jeremías capítulo 4? Huid a Sión, no os detengáis. Dios nos enseña que vayamos a Sión inmediatamente sin dudarlo y sin detenernos, ¿cierto? Veamos el libro de Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31, versículo 31. He aquí, que vienen días, dice Jehová, en los cuales, ¿qué hará? Haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entonces, ¿qué nos pide Dios? ¿Quién estableció el nuevo pacto en Sión? Dios nos pide que lo alabemos, que nos jactemos de Él y lo adoremos. Según las numerosas profecías de la Biblia y los profetas, el Dios de quien debemos jactarnos y alabar es el que habita en Sión y ha proclamado el nuevo pacto. Dios dice, haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Nadie más puede llevar a cabo esta obra excepto Dios. ¿Quiénes son aquellos que restauraron la verdad del nuevo pacto, que había sido abolida, y están guiando a sus hijos a Sión? Son Dios Padre y Dios Madre, el Espíritu y la Esposa, ¿no es así? ¿No es por eso que en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, el Espíritu y la Esposa dicen ven? Dios llama a toda la humanidad y los guía por el camino del perdón de los pecados, la bendición de la vida eterna, y los lleva al eterno reino de los cielos. Entonces, ¿cómo debemos responder a su llamado? Debemos dar gracias, alabar y jactarnos de Dios ante todo el mundo. Nuestro Padre estableció el nuevo pacto. ¿Acaso ustedes tienen el día de reposo del nuevo pacto? ¿O la Pascua del nuevo pacto? No, no los tienen. Nosotros tenemos ambos. Nuestro Padre estableció el nuevo pacto y nuestra Madre es su realidad. Por eso, lo guardamos fielmente. ¿Cómo pueden esperar entrar en el eterno reino de los cielos sin guardar el nuevo pacto? De esta manera, siempre debemos jactarnos del Padre y de la Madre. Dios nunca dice nada en vano. ¿No es cierto? Cuando Dios le dijo a Noé que construyera un arca, era inimaginable para la gente de aquel momento creer que la tierra perecería anegada en agua.
¿Acaso Dios le dijo a Noé que construyera el arca sin ninguna razón? Ya existía su voluntad de salvar a la humanidad mediante el arca, ¿no es verdad? Detrás de los mandamientos de Dios se encuentra su plan infinito. Entonces existe una clara razón por la que debemos hacer lo que Dios nos ha mandado, diciendo lo siguiente: alabemos a Dios y jactémonos de Dios. No descansen, atalayas de Jerusalén, proclamen su gloria a todas las naciones y jáctense de ella hasta que sea glorificada en todo el mundo. Siempre debemos jactarnos de Dios, en nuestros lugares de trabajo, en nuestras escuelas, en el ejército, ante nuestros vecinos, conocidos y amigos. Cuanto más nos jactamos de Dios Padre y Dios Madre, más retroceden gradualmente las tinieblas en este mundo de oscuridad. El mundo se vuelve más brillante cuando hay 10 luces en lugar de una, 100 en lugar de 10 y 1000 en lugar de 100, ¿verdad? En el pasado, los mandamientos de los hombres dominaban la tierra, pero ahora están perdiendo su poder cada vez más. ¿Cuál es la razón? Como seguimos testificando sobre el día de reposo, la Pascua, la Madre Jerusalén Celestial y el Padre Celestial, Satanás sigue perdiendo su poder espiritual. Al final, llegará un momento de esplendor, cuando el mundo entero reconozca correctamente la gloria del Padre y la Madre Celestiales, ¿verdad? No importa cuánto clamemos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Las personas no nos escuchan. Es porque el mundo visible les parece demasiado espléndido ante sus ojos. Sin embargo, a través de las palabras de la verdad, ahora estamos revelando la realidad a todos. ¿Por qué la Pascua fue abolida? ¿Y quién llevó a la humanidad a violar la santa palabra de Dios? En un sentido espiritual, la palabra de Dios es un decreto real. Pero desde que Satanás lo manipuló y reemplazó, la humanidad ha estado siguiendo al diablo. Por eso, alabemos y jactémonos aún más de Dios. Piensen en cómo Dios le dio a Noé el diseño y las medidas exactas del arca. De igual manera, hoy en día Dios nos está enseñando a predicar. Escuchen o dejen de escuchar. Solo predíquenles a todos. Luego, me encargaré del resto. Esta es la voluntad del Padre y la Madre Celestiales. Les pido que graben esto en su corazón una vez más. Vayamos al libro de Jeremías capítulo 3 para ver lo que Dios dijo con respecto a cuál será el resultado del Evangelio cuando grabemos las enseñanzas del Padre y la Madre en nuestros corazones. Veamos Jeremías capítulo 3, versículo 17. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén. ¿Cómo la llamarán? Trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová. ¿Y en dónde se reunirán? En Jerusalén. ¿Quién es la Jerusalén de arriba que es libre? Así está escrito que todas las naciones vendrán a la Madre. Debemos predicar esta noticia a muchas personas para que después de un tiempo puedan pensar: la señora de al lado mencionó que la Madre Jerusalén Celestial nos está llamando en esta tierra. Debo darme prisa e ir allí. ¿No pensarían al menos en esta noticia una vez? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Según la palabra de Romanos, ¿podrá tener lugar un acontecimiento histórico si no predicamos? Tal como está escrito aquí, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Versículo 18. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Proclamemos diligentemente la esplendidez del Padre Celestial y la gloria de la Madre Celestial para que todas las naciones puedan reunirse en Jerusalén
este año. Veamos Isaías, capítulo 60, versículo 1. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, las tinieblas cubren al mundo entero. Y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado. Vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos. En el versículo 8 está escrito: ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? En el versículo 12 dice: porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá. En el versículo 22 está escrito: el pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Dios dice: yo Dios a su tiempo haré, que esto sea cumplido pronto. Los atalayas sobre los muros de Jerusalén deben predicar todo el día y toda la noche, hasta que Jerusalén reciba toda la alabanza de la tierra. Esto es lo que debemos hacer hoy, ¿no es así? Veamos Isaías capítulo 49, versículo 18. En el capítulo 49, versículo 18 está escrito: alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido. Han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que de todos, como de vestidura de honra, serás vestida, y de ellos serás ceñida como novia, porque tu tierra devastada, arruinada y desierta, ahora será estrecha por la multitud de los moradores, y tus destruidores serán apartados lejos. Aún los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos: estrecho es para mí este lugar, apártate para que yo more. Aquí también dice: todos tus hijos se han reunido, han venido a ti. El escritor de Salmos nos dice: jactémonos de Dios día tras día y momento a momento sin cesar. Entonces, ¿existe solo Dios Padre? No, no solo tenemos a Dios Padre, sino también a Dios Madre. Debemos jactarnos del Padre y de la Madre. La Biblia enfatiza una y otra vez que debemos alabar y glorificar a Dios. Hoy, a través de este día de reposo, alabemos al Padre y a la Madre, quienes crearon los cielos, la tierra y todo lo que hay en ellos. Para todos los hijos de Sión, las verdades más importantes son el hecho de tener a Dios Padre y el hecho de tener también a Dios Madre. Si la humanidad que espera la salvación no viene al Espíritu y a la esposa, no podrá recibir el agua de la vida. Sin el agua de la vida no pueden alcanzar la vida eterna. Sin la vida eterna no pueden recibir el perdón de los pecados. Sin el perdón de los pecados no están calificados para entrar en el eterno reino de los cielos. Por lo tanto, ustedes y yo somos personas realmente benditas. Estamos agradecidos por la gracia del Padre y de la Madre, quienes nos han concedido el día de reposo y el nuevo pacto. Estamos agradecidos por la gracia del Padre y la Madre, quienes nos han guiado a Sión, donde podemos reunirnos con ellos. No guardemos esta alegre noticia solo para nosotros, sino difundámosla. Sin falta veremos un acontecimiento milagroso ante nuestros ojos en el futuro. Todas nuestras obras y fe están basadas en la Biblia. Pero el mundo no se basa en la Biblia. La gente no basa su fe en la Biblia. Su fe no se centra en las palabras de Dios. ¿Cuándo nos dijo Jesús que guardáramos el domingo como día de culto? Todo esto ha sido inventado y es falso. En el cielo, Dios nos recompensará según nuestras obras. Por lo tanto, si no nos esforzamos lo necesario o no logramos lo suficiente en esta tierra, solo podemos esperar recibir poco. Por eso hoy también debemos esforzarnos por acumular mucho para el reino de los cielos. Mientras ofrecía mis oraciones de la mañana, de repente me vino ese pensamiento. Espero que a través de este santo día de reposo
ustedes también puedan dar gloria y gratitud al Padre de todo corazón. De esta forma me gustaría finalizar el sermón de hoy. Muchas gracias.